nuevo episodio de Language Acquisition con Ají, con sus queridísimas hosts, Danaí Ceballos, Yailen Mendoza y yo, Isabela Cordero, donde el día de hoy les estaremos explicando mucho más acerca de Second Language Acquisition. Y dime, Isa, ¿de qué trata esto? Muy alegre que me lo preguntes, porque la adquisición de lenguaje es uno de los conceptos más sorprendentes e importantes del desarrollo humano, principalmente porque durante los primeros 3 años de vida es el periodo más importante, ya que en este tiempo es donde se desarrolla el cerebro más a fondo, por lo cual logra ser como una esponja y absorber todo el lenguaje, permitiendo que los pequeños de la casa adquieran su lengua materna. Espera. ¿Sabías que es durante esta etapa en la que los niños adquieren la fonética de su lenguaje? Luego, en los años de preescolar es donde se trata de mejorar esta habilidad de los niños, ya que aquí es donde empiezan a interactuar con otros niños u otros adultos. Y pasando a la etapa de la escuela, es donde los niños empiezan a saber mucho más del lenguaje, cómo se los utiliza en otras situaciones y cómo puede ser aplicado. Y aquí va algo muy importante, ya que aunque se sabe qué es lo que los niños adquieren del lenguaje, no se sabe cómo lo aprenden. Esto llevó a que se crearan tres teorías para tratar de explicar este fenómeno. Estas tres teorías son el conductismo, la hipótesis innatista y la hipótesis del periodo crítico. El conductismo explica que el aprendizaje de una lengua se basa en la imitación y repetición de estímulos concretos, mientras que la hipótesis innatista explica que los seres humanos ya nacemos con la habilidad del lenguaje, es decir, todos estamos dotados con la habilidad de acceder al conocimiento que queramos, cuando queramos, y finalmente tenemos la hipótesis del periodo crítico, que explica que cuando se llega a la etapa adolescente, se vuelve mucho más difícil tratar de adquirir una lengua. Ojo, esto no significa que los adolescentes ni los adultos puedan dejar de adquirir otras lenguas. Espera, me gustaría añadir el hecho de que todo esto sirve como base para lo que es Second Language Acquisition. De hecho, el modelo de monitor por Stephen Krashen, creado en 1982, más conocido como Monitor Model, es una teoría muy importante dentro del campo de Second Language Acquisition. Krashen expuso la diferencia entre adquisición y aprender un idioma. Para hacerlo corto, la adquisición es un proceso subconsciente de la segunda lengua. Los involucrados usualmente no saben que están adquiriendo un idioma. Lo que sí saben es que están usándolo para comunicarse. Además, no son conscientes de todas las reglas y estructuras gramaticales que han adquirido. Más bien siguen su instinto de lo correcto al momento de producir el idioma. Mientras que el aprender sí es un proceso consciente. Es decir, saber las reglas, reconocerlas y tener el conocimiento para explicarlas y hablarlas a otras personas. De acuerdo con Krashen, el sistema adquirido sirve para producir ideas, ya que los estudiantes se enfocan en el significado de las palabras, más no en la forma. También este modelo tiene 5 partes. En este momento creo que es importante solamente enfocarnos en la hipótesis del orden natural. Esta expone que los elementos o reglas de la lengua son adquiridos en un orden predecible. El orden es el mismo, ya sea que haya instrucciones implícitas o explícitas del profesor. Estudios han demostrado que de todos los tiempos gramaticales, cuando los hablantes nativos del inglés son pequeños, el primer tiempo que adquieren es el present progressive. Asimismo, los estudiantes que lo adquieren como una segunda lengua también siguen este orden. El simple past, de hecho, lo adquieren mucho después. A veces pueden transcurrir años. Espera un minuto, te olvidaste de mencionar algo. Pero claro, yo lo haré, no hay problema. ¿Saben que tanto en el Ecuador como en otros países a los estudiantes jóvenes se les permite estar callados hasta que estén listos para producir el idioma? Su práctica la hacen mediante juegos y canciones.
pero los estudiantes con más edad son forzados a producir el idioma lo más pronto posible en el salón de clases a pesar de no estar listos. Yo no recuerdo que me hayan hecho esto en mis clases de inglés. Sí, aparte también es muy importante conocer sobre los mecanismos internos de los estudiantes, o mejor conocido como los Learner Internal Devices o Learner Internal Influences, que son ciertas características que tienen todos los estudiantes. Es importante saber de esto para tener un mejor approach hacia la enseñanza de lenguas. Por ejemplo, Dorney plantea en su teoría de las diferencias individuales que cada persona tiene una forma única de aprender y procesar información. Y además plantea que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes capacidades cognitivas, motivaciones, personalidades y otros factores que influencian en sus estudios, lo que demuestra que los profesores deben adaptarse a estas necesidades para que cada estudiante tenga buenos resultados en la adquisición de un lenguaje. Así como mencionó Yellen, tenemos la hipótesis, el modelo del monitor de Stephen Krashen, en donde tenemos una de sus 5 hipótesis, que es la del filtro afectivo. Esto sugiere que ciertos factores como la ansiedad, el estrés y la motivación pueden afectar la manera en la que un estudiante aprende un idioma. Krashen también menciona que los estudiantes con motivación alta, autoestima, buena imagen, bajos niveles de ansiedad y cuya personalidad es extrovertida están mejor equipados para ser exitosos en la adquisición de una segunda lengua. Al contrario, si uno tiene baja motivación, baja autoestima, si es un poco más introvertida, esto puede elevar el filtro afectivo y crear un bloqueo mental que previene la comprensión del input para la adquisición. Estos son mecanismos internos que son esenciales para la adquisición de lenguas y para que esto debe adecuarse a las necesidades de cada estudiante. Por lo que también tenemos que tomar en cuenta la motivación, la personalidad, la ansiedad y el grit, que es lo que llamaría yo ñeque, que quiere decir la pasión o determinación que uno tiene cuando quiere aprender algo nuevo. Gassenselinger mencionan el estrés y ansiedad. Mientras más altos es este nivel, su desempeño empeora. También mencionan aspectos como personalidad, tanto introvertida como extrovertida, y los estereotipos que le atañen. Por ejemplo, los introvertidos tienen mejor nota, pero los extrovertidos no sienten tanta presión al hablar en público. Y otro factor que es muy relevante es la aptitud para aprender un idioma. John Carroll define aptitud como la habilidad para aprender rápidamente, lo que nos llevaría a la hipótesis de que mientras más alta sea nuestra aptitud, podríamos aprender con mayor facilidad y rapidez, pero esto no quiere decir que los demás estudiantes no puedan ser exitosos ni que no tengan mejores resultados, solo quiere decir que tienen que tener ese grit, esa perseverancia para lograr estos resultados. Para entender un poco más la información dada sobre significado y forma, Van Paren y sus colegas explicaron que el procesamiento de instrucciones está constituido por 3 partes. La primera es el procesamiento del input. Su objetivo principal es determinar cómo el significado pasa a forma. Ciertas partes de un enunciado ocupan un puesto central en lugar de otros, por ejemplo, palabras de contenidos o elementos léxicos, y por qué el significado podrían anular la forma, como semántica léxica o contexto. Por ejemplo, She finally succeeds. What? She finally succeed. She finally succeeds. Yes. el estudiante entendió que el profesor estaba haciendo una corrección de forma, mas no de significado. Y sabes, yo tengo algo más que agregar sobre el input, lo cual es la hipótesis del input comprensible. Realmente no es tan larga, es muy fácil de comprender, ya que solo habla de que una persona que se encuentra adquiriendo una nueva lengua solo puede hacerlo cuando es capaz de entender las muestras de lengua meta, es decir, del input, que recibe durante su aprendizaje. Igualmente, es muy importante mencionar que el input es comprensible por medio del contexto,
básicamente todos los ejercicios de tablas y rellenar los espacios no ayudan mucho en casa ni en la escuela, porque así no Bueno, aprendemos naturalmente. bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero si quieren más información del lenguaje, recomendamos estos dos libros y el siguiente podcast. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que nos acompañen la siguiente semana y muchas gracias por acompañarnos en Language Acquisition con Ají. Fuimos sus hosts, Danaí Ceballos, Jaylen Mendoza e Isabela Cordero. Antes de irnos, me gustaría decir que saquen provecho a la información, ya que todos los profesores de idiomas la necesitan para tener buenos resultados de aprendizaje. Nos vemos Hasta la la próxima próxima. semana. Cuídense.